buenas a todos. Bienvenidos al capítulo 2 de Reencarnación en Overlord. Antes de empezar, debo avisar de que el video contendrá imágenes que tienen spoilers de otros animes tales como Black Clover. También, me gustaría pedirles que si ven algo erróneo o mejorable durante el video, me lo pusieran en los comentarios constructivamente. Con esto dicho, les dejo con el video. Muchas gracias por escuchar y espero que tengan un buen día. Descarga de derechos. Los personajes de Overlord no me pertenecen, todos los derechos van a sus respectivos dueños. Reencarnación en Overlord capítulo 2. Aldea Carne. ¿Por qué? ¿Por qué estoy recordando esto justo ahora? Como pensé, los pescadores hacen su aparición. ¿Qué? Esa voz fui yo. ¿Qué está pasando? Ya está bien. Basta. Detente ya. Para. Mis ojos se abrieron bruscamente, y mi cuerpo se incorporó en la cama a gran velocidad. Mi respiración estaba algo acelerada, pero no tardó en calmarse. Examiné mi entorno, me encontraba en mis aposentos del 14º piso de Nazarick. Esa pesadilla. No creí que me pasaría en este mundo también. Dije en voz baja mientras frotaba mis ojos. Mi cuerpo ahora era el de un diablo de las tinieblas, y solo hace unas horas quise probar si podía dormir. La prueba había sido un éxito, pero había tenido un alto coste. Antes de llegar al nuevo mundo, tuve esa misma pesadilla varios días. Creí que teniendo el cuerpo de un diablo, ahora no tendría que preocuparme por eso, un pequeño error de cálculo, pensé. Aún así, creía que los efectos mentales de mi cambio racial se darían lentamente, por lo que no le di importancia. Ya habían pasado 4 días de mi llegada al nuevo mundo, en los cuales, estuve probando mis habilidades y las necesidades fisiológicas de mi cuerpo. En líneas generales, era capaz de comer, beber, y dormir, aunque no era estrictamente necesario. En cuanto a las habilidades, no pude sacar su máximo rendimiento por miedo a causar algún desastre innecesario. Me levanté de la cama con calma y estiré cada parte de mi cuerpo. ¿Será de día? Susurré. Naturalmente, desde el penúltimo piso de Nazarick, que se encontraba dentro de un extenso mundo donde la luz del sol nunca aparecería, no podía saberlo nada más despertarme. Ni siquiera los NPC que no hubieran salido podían conocer el momento del día en la superficie del nuevo mundo. Es por eso que recordé un objeto que me faltaba por probar. La lente de visión remota. Si mal no recordaba, Momonga la usaba para observar el exterior, sin embargo, ¿qué tanto se verá ahora que también está Helheim de por medio? Si una cosa aprendí en mi primer día, era que el mundo de Helheim era el que conectaba con el nuevo mundo. Explicado de manera sencilla, debajo de la superficie del nuevo mundo estaba Helheim, y dentro de este, Nazarick. Sería genial si la lente de visión remota fuese capaz de ver a través de todo el mundo de Helheim, hasta llegar a la superficie. Pero nada era seguro ahora. Salí de la habitación, y pasé a la oficina. Allí se encontraba esperando Sebastián, que al verme se inclinó ligeramente como bienvenida. Lorarex. Hola Sebas, ¿qué tal has estado? Perfectamente milord, hoy estaré sirviéndole personalmente. Muy bien. Conteste. A decir verdad, antes de reencarnar, siempre me impresionó la fuerza de Sebas. De hecho, una de las razones por las que escogí mi clase de monje, fue al contemplarle a él.
No obstante, ahora Nazarit contaba con muchos más NPC capaces no solo de igualarlo, sino que también de vencerlo. Me senté en un sofá de la oficina y, accediendo a mi inventario, saqué la lente de visión remota. Espero que funcione. Bueno, en caso de que no, tengo un plan B. Sebas se posicionó al lado mío, contemplando con admiración cada movimiento que hacía. Lo que me hizo pensar, es un poco incómodo, pero bueno, supongo que todo es acostumbrarse. Posicioné la lente de visión remota frente a mí, y la activé. Debí ajustarlo para poder ver fuera de Nazarit, así que, con movimientos propios de estar controlando un móvil, conseguí con facilidad adaptarlo. Podía ver el pantano de Grenvera, la playa Nastrand, y muchos otros lugares mientras hacía que la visión de la lente se moviera hasta la capital de Helheim. Una vez allí, me centré en el Templo de los Muertos. Moví mis manos a la derecha, luego a la izquierda, las invertí, hacia arriba, hacia abajo, pero seguía sin enfocar al exterior. Como me temía, una lente de visión remota normal no puede traspasar mundos, tendré que probar el plan B. Accedí al inventario una vez más, sacando un objeto distinto al anterior. Este tenía la forma de una bola de cristal negra, cuyos soportes parecían ser las garras de un lobo. El ojo de Fenrir, un objeto de nivel divino capaz de ver entre mundos. No era muy usado a pesar de su gran ventaja, puesto que era mucho más visible para el enemigo, en comparación con la lente de visión remota. De hecho, nosotros solo lo usábamos cuando teníamos que explorar lo desconocido, como vigía. En el juego solo debías tocar la bola y te salía un menú a elegir, sin embargo, ¿cómo sería en el nuevo mundo? Mi dedo índice se posó sobre el cristal, pero nada ocurrió, por lo que cerré mis ojos e intenté pensar en lo que quería ver. Para cuando volví a abrirlos, el ojo de Fenrir enfocaba justo al exterior. ¡Genial! Parece que fue todo un éxito. Un breve aplauso se oyó a mi lado. Enhorabuena Lorarex, es admirable. Gracias Sebastián. El resto del proceso era igual a la lente, debía mover mis manos para mover la visión. Busqué por todos lados, hasta encontrar una pequeña aldea en la lejanía. Ahí está. Pensé. Amplié la visión para observar lo que ocurría. Había pasado el mediodía, los aldeanos caminaban tranquilamente entre las casas, trabajando y charlando como un día cualquiera. Parecía como si aún no hubiese llegado la escritura de luz solar, por lo que decidí investigar las aldeas circundantes. No obstante, ni siquiera había llegado a la primera antes de ver a un grupo de soldados vestidos con armaduras blancas, dirigiéndose a toda velocidad hacia Carne. Ahí vienen. Pero, ¿qué debería hacer con el pueblo? Noté como mi corazón se aceleraba, estaba ansioso. Por mi mente pasaban multitud de ideas malvadas y crueles. Mas tenía que tener paciencia, esa aldea era clave para atraer a Nefirea, quien crearía la poción roja. Atarlo con gratitud era mucho más ventajoso que en base al miedo. Aunque, también había otra opción. Las comisuras de mis labios se elevaron, revelando una macabra sonrisa. Moví mi cabeza de lado a lado, estaba perdiendo el control, ¿acaso ya mi mente iba perdiendo la humanidad? No, era muy pronto, empero la idea que había tenido era buena, si se ejecutaba eficientemente. ¿Está bien Lorarex? Preguntó Sebas preocupado por mi repentino movimiento de cabeza. Sí Sebas. Ahora debía pensar en alguien que me acompañara en esta misión. Todos los guardianes estaban ocupados en Helheim, por lo que debería ser alguien que estuviera libre. Adicionalmente, debería pertenecer a una raza de demonios para que el plan tuviera éxito. Parece que es hora de conocer a otra de mis 4 creaciones. Pensé mientras movía mis ojos en dirección a Sebas. Sebas, saldré al exterior. Llama a Asmodeo, que venga inmediatamente. Luego ve con Albedo, y dile que se reúna conmigo una vez termine sus tareas. Sebas se inclinó. Como ordené. Carne, era el nombre de la pequeña aldea agrícola, que se situaba en la frontera entre el reino y el imperio de Bajarunt. Allí, sus habitantes se dividieron en unas 25 familias, siendo una población de unas 120 personas.
Hace solo unos minutos había sonado la última campanada del mediodía, y la joven Henriette se encontraba dirigiéndose a la plaza a almorzar. Su hermana Nenu estaba esperándola impacientemente, y cuando se vieron, Henry aceleró el paso. Tras una mañana de trabajo, su estómago rugía con fuerza, por lo que no podía esperar a dar el primer mordisco a la carne dentro de la sopa que solían tomar. A pesar de su vida austera, Henry era feliz. ¿Qué más podía pedir, sino una vida tranquila junto con sus seres queridos? En un pasado, cuando las historias de los 13 héroes aún ocupaban gran importancia en su mente, es cierto que hubiese querido vivir aventuras con sus amigos. Sin embargo, a medida que la vida se iba haciendo más dura, y ella más consciente, perdió el interés. Aún así, le llenaba de ternura ver cómo su hermana seguía interpretando el papel de héroes que combaten el mal. Es por ella, por sus padres y amigos, que trabajaba tan duro como el primer día. No obstante, a veces no podía evitar preguntarse si sus vidas siempre seguirían siendo iguales. Cuando llegaron a la plaza, Henry y su hermana menor agarraron uno de los cuencos de madera con una cuchara, y se pusieron a la fila. Se acercaron lentamente a una de las ollas, donde la comida era servida. «Oh, Henry, ¿qué tal hoy?», preguntó el hombre encargado de la comida. «Muy bien, otro día más supongo». El hombre rió falsamente ante el comentario, y buscó con sus ojos a alguien alrededor. «Oye Henry, ¿dónde están tus padres? Quería hablar con ellos pero no les he visto». Al igual que la persona frente a ella, Henry buscó por su alrededor, sin resultado. «Pues ahora que lo dices, no tengo ni idea. Iré a buscarlos». Cuando Henry se disponía a irse con su hermana hacia su casa para buscar a sus padres, todos los presentes notaron cómo vibraba levemente el suelo. Ante este hecho inusual, se hizo el silencio, con el motivo de poder discernir lo que se acercaba con el único sentido que les quedaba. «¿Esos son caballos?», preguntó uno de los allí presentes. La vibración se hacía cada vez más fuerte, hasta que escucharon un grito. El miedo reinó en la mente de cada uno. La aldea Carne no disponía de muros que les defendiesen, así que cualquier ataque imprevisto era de gran peligro. Henry, esperándose lo peor, agarró firmemente la mano de su hermana y corrieron hacia su casa. Por cada segundo, los gritos de personas, caballos y gente vociferando eran más claros. Henry miró detrás de ella, y pudo observar a varios jinetes en armadura apuñalando a las personas que alcanzaban. ¿Qué estaba pasando?, se preguntaba. Todo había cambiado demasiado deprisa. Finalmente, divisó su casa, entrando de sopetón en ella, aún sujetando a Nemu. «Papá. Mamá». Los padres, que se encontraban allí, se aliviaron al volver a ver su rostro. «Henry, Nemu. ¡Qué alegría que estéis bien!». Todos se abrazaron con fuerza, pero no podían demorarse. Luego de un segundo, el padre volvió a poner una expresión de preocupación. «Debemos huir de aquí, rápido. Recogí lo indispensable». «Papá, ¿qué está sucediendo? ¿Qué hacen soldados aquí?». El padre la miró con miedo. No había tiempo de explicar nada, incluso si lo supieran, solo debían correr lo más rápido posible si al menos ellos querían sobrevivir. Los 4 integrantes de la familia Mott se dispusieron a salir de la casa a toda velocidad, pero el reflejo de una armadura completa blanca iluminada por el sol les cegó. Un soldado les esperaba agarrando con fuerza su espada. Un corto chillido salió de la hermana menor Nenu, y Henry en consecuencia la abrazó con fuerza. Sin embargo, cuando el soldado dio el primer paso, el padre de Henry Mott salió disparado hacia él, embistiéndolo en el proceso. «Huid, por favor. Tú serás, no te entrometas». Su madre empujó a Henry hacia un lado, haciéndola entender que huyera, para después ir corriendo a ayudar al padre. Desde la perspectiva de ambos progenitores, estaban seguros de que si ganaban tiempo, podían hacer que sus hijas huyeran lejos. Daba igual dónde acabaran, o cómo tuvieran que ganarse la vida a partir de aquel momento, todo era mejor que morir. La mente de Henry estaba en blanco. ¿Por qué? ¿Qué he hecho para merecer esto? Esas eran las preguntas que rondaban su mente.
Sin embargo, la pequeña mano que la sujetaba fuerte le hizo recobrar el sentido. Al menos debía asegurarse de que Nemu viviera, así que, aferrándose a la esperanza que sus padres le habían dado, corrió con todas sus fuerzas hacia la dirección que su madre le marcó. Henry quería llorar, gritar, golpear el suelo hasta que le sangrasen los nudillos. Pero no podía, debía mantenerse fuerte para poder proteger a Nemu. Tras un rato escapando de sus perseguidores, lograron subir a una colina. En ese lugar, se permitió mirar hacia atrás con la ilusión de haber despistado a los soldados. Para su desgracia, dos guerreros se acercaban a pasos agigantados hacia ellas. No puede ser. Siguió su camino, a pesar de que estaba completamente exhausta, al igual que su hermana. Un poco más Nemu, aguanta un poco más. Realmente, Henry mintió. Si la situación actual continuaba de aquella manera, no podrían escapar. Esto lo hizo para exprimir todas las fuerzas que pudiese de su hermana. Entonces, llegó el momento en que Nemu agotó todas sus energías y cayó al suelo. Henry observó detrás suya una última vez, los soldados estaban a pocos metros, por lo que decidió simplemente pararse al lado de su hermana. Los caballeros llegaron, y se miraron con ferocidad. Al fin te detienes. No tiene caso luchar. Ante esas palabras llenas de sarcasmo y crueldad, Henry se preguntó qué tan malo podía llegar a ser el ser humano. Con toda su rabia contenida en su brazo, dio un golpe en el casco del caballero seguido de un movimiento fluido en el que cargó a su hermana en brazos, y siguió corriendo. Henry en su mente agradeció el poco peso de la menor, sin embargo, un corte cruzó su espalda haciéndola tropezar sin caer. Aprovechando eso, Nemu, un poco más recuperada, saltó al suelo rápidamente y dio la mano a su hermana para no obstaculizar la huida. La única ventaja de las dos aldeanas era el hecho de estar libre de peso, al contrario que las pesadas armaduras, sin embargo, esto era compensado con la resistencia de los guerreros. Las hermanas llegaron a un bosque, pero Henry no podía continuar más con la herida en su espalda, lo que le hizo tropezar y caer al suelo. Jaja, maldita niña, me has hecho enfadar. Y ahora sí que no tienes a dónde ir. Henry empujó a su hermana que aún seguía de pie frente a ella. Rápido Nemu, corre. Su última esperanza de que Nemu viviese, ella se sacrificaría entreteniendo a los soldados con su muerte. Pero uno de los dos soldados agarró con su mano el brazo de Nemu. Me voy a vengar de ese golpe que me has dado. Y eso será, que verás a tu hermanita morir. Henry soltó un chillido mientras intentaba levantarse. Detente. Para, por favor. El caballero dio una pequeña carcajada y levantó su espada ensangrentada. Cuando la bajó a toda velocidad, la espada traspasó el aire, como si hubiese golpeado al vacío. Nemu había desaparecido. ¿Qué demonios?, espetó el soldado que estaba a punto de clavar su espada. Los ojos de Henry quedaron vacíos. Nemu. ¿Dónde estás, Nemu?, susurraba totalmente perdida en sus pensamientos. Su mente quedó en blanco, no entendía nada. Sus ojos se fijaron en su mano, aún sentía el calor de su hermana. En ese mismo instante, el ambiente se volvió frío, tan frío como el hielo. Los soldados tampoco entendían nada y miraban alocados a todos lados, hasta que una voz distorsionada y terrorífica habló. ¡Qué tan cruel! ¡Qué tan ignorantes! Realmente los detesto. La voz venía de todos lados, y nadie miró a una dirección en específico. El cielo, que había estado totalmente despejado, se nubló en cuestión de segundos, y el viento sopló con calma, agitando las hojas de los árboles. Los soldados impacientes se acercaron a Henry. Acabemos con ella y vayámonos. Rápido. Los guerreros que habían comenzado a moverse con decisión, se detuvieron. No, más bien fueron detenidos por una fuerza externa y desconocida. Los ojos de Henry, que aún miraba al suelo sin esperanza, se movieron con lentitud ante la voz, que ahora sí que parecía venir de una dirección, en concreto, venía del cielo. Al ver quién era, se congeló aún más del miedo. Una criatura ancestral de leyendas. ¿Qué es eso?, pensó.
Había rasgos en su cuerpo que concordaban con algunas criaturas de historias y mitos antiguos. ¿Es acaso un demonio? ¿Quiere llevarse nuestra alma? Fue él quien se llevó a Nenu. Cubierto por una túnica negra sin capucha con extraña simbología, tenía una piel tan blanca como la nieve, al igual que su cabello. Su iris era rojo, rodeado de una oscura esclerótica. En su cabeza, 4 grandes cuernos apuntaban al cielo, casi parecía una corona. Y en su espalda, había 4 alas de la más pura e insondable oscuridad, junto con una larga cola negra. Los soldados ni siquiera podían mover sus ojos, lo que les hizo tener aún más miedo. El demonio bajó al suelo, y comenzó a andar en dirección a Henry. Ella no podía tampoco moverse, pero no por la influencia de ningún hechizo, sino porque sus piernas estaban temblando. Un profundo terror la había abrumado por completo. De repente, el demonio se detuvo, y susurró unas palabras que pudo escuchar. Asustada será difícil. Henry no podía entender qué sucedía, ni por qué el demonio había dicho aquello. No obstante, en un segundo, su cuerpo se recubrió de un aura de color verde, y notó como todo su miedo desaparecía por completo. Su respiración se volvió aún más relajada, y miró de nuevo al demonio, que había continuado su camino. Cuando éste llegó frente a ella, le habló. «Dime, ¿cómo te sientes?» Henry intentó hablar, pero no pudo articular palabra. «Ya veo, estás herida». El demonio alzó su mano, y tocó su hombro. Tras ello, notó como una extraña energía la cubrió por completo. Erróneamente, lo confundió con magia. ¿Te encuentras mejor ahora? Henry quedó absorta. La herida en su espalda había desaparecido sin ella darse cuenta. Estaba confusa, según lo que había oído en historias, los demonios eran seres totalmente malvados, que disfrutaban haciendo sufrir a sus víctimas. ¿Qué está ocurriendo?, pensó. El demonio frente a ella volvió a hablar. Ahora dime, ¿cómo te sientes? ¿A qué se referirá?, se preguntó Henry. Mucho mejor, gracias, respondió confusa. El demonio hizo una mueca en su rostro. No me refiero a qué tal te encuentras físicamente. Quiero saber cómo te sientes, al ver esa crueldad, al ver cómo soldados humanos atacan una aldea pacífica, sin motivo aparente. Henry se quedó en blanco por unos momentos, y luego miró a los soldados frente a ella, quienes tenían un miedo indescriptible. Recordó a su hermana, y no pudo evitar llorar. Gracias a la ausencia del miedo que solo hace unos segundos la invadía, pudo dar a conocer realmente sus emociones. Mi hermana. No sé dónde está, no sé qué está pasando. La intensidad de su voz comenzó a incrementar. Es injusto. No pude salvarla. Y esta gente nos ataca de la nada. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué me pasa esto? Henry se entrecortaba, ahogada por las lágrimas. Mis padres también. Cuando volvió a mirar al demonio, observó que éste estaba en su posición inicial, inquebrantable. Henry Emot, contestó la criatura, lo que le hizo mirarle a los ojos. Tu hermana está viva. Y volverá en tan solo unos minutos. El corazón de Henry se llenó de alivio y conmoción, pero el demonio no había terminado de hablar. Pero quiero que antes charlemos. El motivo de mi llegada has sido tú. Yo, respondió Henry. Sí, tú, quien eres débil, y has perdido contra la ley del más fuerte. Mi propósito es ofrecerte algo. Henry no sabía qué hacer. Una oferta de un demonio. ¿Pero tenía acaso oportunidad de negarse? Él tenía a su hermana. Entonces, preguntó sin miedo. ¿Y si me niego? No ocurrirá nada, no hace falta que lo aceptes. Te devolveré a tu hermana sana y sin peligro, para luego ir a rescatar a lo que queda de tu aldea. ¿Cómo? Henry no daba crédito. Este demonio es realmente bueno. Aún así es extraño que no quiera nada a cambio. Sin embargo, como si aquel pensamiento hubiese sido leído por la persona frente a ella, este respondió. Lógicamente, pediré una recompensa monetaria por mis servicios, y toda la información que pueda. No hay ninguna trampa. Henry, aún con algo de duda, preguntó.
Entonces, ¿qué es lo que quiere ofrecerme? Solo una palabra fue pronunciada, no obstante, fue de tal manera que el mundo entero se silenció por unos segundos. Poder. Henry no entendía a qué se refería, y el demonio continuó. Te daré el poder para invertir la cadena alimenticia, para proteger a tu gente, y que nunca más vuelvas a temer perder a alguien. Se hizo un breve silencio, y luego siguió. Justo como has dicho, es injusto. ¿Por qué masacran a unos aldeanos pacíficos? ¿No tienen sentimientos al querer matar a una simple niña? Déjame enseñarte, Henry Emmott, las leyes de este mundo, cruel y feroz. El mundo alrededor de Henry cambió, se encontraba en medio de una ciudad. Y tal y como pasó en carne, los gritos se oían por todos lados, madres protegiendo a sus hijos, sangre, soldados balanceando su espada, etc. ¿Qué es todo esto? ¿Dónde estoy? Su entorno volvió a cambiar, como si todo fuese un sueño. Mientras tanto, la voz demoníaca explicaba. Observa, la humanidad es malvada, tal y como has experimentado. No obstante, fuera de sus fronteras, la vida no es distinta. Un páramo desolado se extendía frente a sus ojos, e incontables cuerpos ensangrentados eran devorados por distintas criaturas demi-humanas. De todo este desolador paisaje, Henry se fijó en los ojos humanos que, con sus últimas palabras, imploraban por ayuda. Henry agarró su cabeza y cayó al suelo. Recordó a sus padres y amigos. Pero, no se entristeció, un sentimiento distinto afloró en ella, como si estuviera gritando por salir dentro del rincón de su corazón. Era odio. ¿Ves, Henry Emmott? Da igual de qué bando sean. Al final, siempre serán los débiles e inocentes los que sufren las consecuencias. Aquel extraño mundo ilusorio se dispersó, y todo volvió a la normalidad, en aquel bosque. El demonio ofreció su mano a Henry, quien no la cogió de inmediato. Sé fuerte, Henry, y haz que las reglas de este mundo injusto cambien a tu gusto. Invertiremos la cadena alimenticia, y la paz reinará. Henry comenzó a desear ese poder con todas sus fuerzas, mientras un creciente rencor invadía cada parte de su cuerpo. Sin embargo, aún había algo que conocer antes. ¿Y a cambio de ese poder? Preguntó de nuevo. Si algo sospechaba Henry, era que el poder no era otorgado a cambio de nada. Esta aldea será mía de por vida, y la gobernaré en las sombras. Todos sus habitantes seréis protegidos y tratados con la mayor de las libertades. No parecía haber trampas, la joven sentía que podía fiarse de él. Empero, ella no podía entregar la aldea carne, ni siquiera era la líder. Disculpe señor, yo no soy la líder de la aldea, no puedo entregársela. Eso es cierto, pero el líder de tu aldea es muy probable que ya haya sido alcanzado por el enemigo. En ese caso, tú serás la nueva líder. Después de darte ese poder, convencerás a todos de que yo he sido el salvador de la aldea, por ese precio. Entonces, yo mismo te nombraré líder de ella. Las dudas de Henry no cesaban, y además, su conocimiento sobre la moralidad de estas criaturas no era del todo bueno. Aún así, no había opción. Si él simplemente salvase ahora el pueblo carne, nada impediría que quienquiera que haya mandado a estos soldados vuelva, con el doble de refuerzos. Además, también había otra motivación, ella deseaba ese poder. Fue como si la poca rabia, ira, rencor que había aguantado, hubiese aflorado de su interior de forma involuntaria. No sabía de qué tipo de fuerza le dotaría esta persona, pero ella podía sentir que iba a ser abrumadora. Así pues, Henry alzó su mano, y ambos dieron un fuerte apretón. La joven Henry se levantó, a la vez que decía: ¿Y dónde está Nenu? El demonio, quien se acercaba a los soldados paralizados, respondió: Antes de verla, quiero que hagas algo. Demuéstrame tu determinación. Una daga fue arrojada hacia las manos de Henry, quien la agarró al vuelo y, tras mirarla detenidamente, quedó impresionada. Era realmente asombrosa, un color carmesí brillante rodeaba el filo, mientras que la empuñadura negra contaba con extrañas escrituras que brillaban. Sus ojos se movieron hacia los del blanco demonio con algo de duda. ¿Qué quiere que haga?
La criatura señaló con su dedo a ambos guerreros, y repitió lo dicho anteriormente. Enséñame tu determinación. Henry de inmediato supo a lo que se refería. Si ella quería el poder para cambiar las cosas y proteger a su familia, debía abandonar su inocencia. En ese instante, comprendió que no se trataba de un demonio bondadoso, como antes había dudado. Ahora debía ceder a la maldad oculta en su corazón, de eso se trataba la consecuencia en la oferta demoníaca. Vamos, Henry Emot, conviértete en la justicia. Ella se dio cuenta de que una vez lo hiciese, no habría vuelta atrás. Apretó sus puños, sosteniendo la daga con fuerza, y recordó todo lo que había vivido apenas media hora atrás. Dejó que sus emociones más negativas controlaran su cuerpo y, con un feroz grito, se abalanzó hacia los soldados paralizados. Sangre en su rostro, Henry nunca había sentido algo parecido. No podía parar, cada vez que la daga se hundía en las entrañas de su enemigo, su cuerpo rebosaba de alegría y satisfacción. El soldado pereció con los primeros cortes, no obstante, simplemente no quería detener su violenta acción. No entiendo qué me pasa. Esto, me gusta. Quiero seguir. Sus ojos, carentes de humanidad y benevolencia, se abrieron mucho más. No debía perderse ni un solo segundo. No puedo detenerme, debo demostrarle mi determinación. Gracias a él podré crear un mundo nuevo de paz, él es el más magnánimo de los seres. Debo corresponderle. Poco a poco, la mente de Henry se nublaba, y su corazón se tornaba oscuro. Quiero corresponder su bondad. De repente, la voz del demonio hizo eco. Es suficiente. Sus ojos se dirigieron hacia la misteriosa entidad, y se sorprendió al ver que, a su lado, se encontraba su hermana Nemu. Su mano tambaleó, no podía dejar que su pequeña hermana viera ese desagradable ser que ocultaba en su interior. Quería llorar, y por un segundo, su cabeza volvió a como era antes, empero la pequeña niña se acercó a su hermana. Con una de sus manos, tocó el rostro de Henry. No te preocupes, hermana, entiendo lo que has hecho. Sus palabras no eran usuales para ser una niña, pero algo le decía que eran sinceras. Cuando Henry miró a los ojos de Nenu, se vio refleja en ellos. Y justo en ese momento, Nenu, con una voz firme habló a la vez que la abrazaba. Es la única forma, hermana, yo siempre te apoyaré. Ahí fue, cuando Henry Emot cambió toda su visión. Debía tener ese poder para protegerla, y que todos vivan felices. El diablo se acercó al último soldado que aún estaba inmóvil, totalmente traspuesto al observar la escena acontecida. Con el leve toque de su dedo, el cuerpo del guerrero envejeció tan rápido, que se convirtió en polvo, quedando solo la armadura completa en el suelo. Lo has hecho bien, niña, ahora te concederé el poder que deseas. La mano del demonio se adentró en un oscuro abismo, de donde sacó dos objetos. Uno era una caja oscura, y el otro un pequeño cuerno con punzantes elevaciones en su alrededor, algo sucio. Se lo cedió a Henry, y ésta lo sujetó con sus manos, admirando cada uno de los objetos. ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo usarlo?, preguntó confusa. Con una fría sonrisa, el demonio contestó. Toca el cuerno, e invocarás a una legión de demonios que obedecerán tus órdenes. Después, los usarás para masacrar a cada uno de los soldados que arrasa tu tierra. Otorga su sacrificio a la caja, y cuando ésta se abra, encontrarás una semilla, ingiérela, y un poder mayor será tuyo. Uno que deberás pulir con el tiempo. Muchísimas gracias, espetó Henry. El demonio siguió hablando. Recuerda que, deberás decir a los aldeanos que los demonios han sido invocados por mí. Henry agachó la cabeza casi al instante, desde el momento en que aceptó su oferta, la aldea carne iba a ser suya, y por ende, debía obedecer. De acuerdo. La joven puso en sus labios el cuerno, y sin pensarlo demasiado, sopló con todas sus fuerzas. Bien, parece que ella se va adelantando. Susurré en voz baja.
Giré mi cabeza hacia un lado, en busca de la otra persona que debía estar por los alrededores. Sus habilidades de sigilo eran realmente asombrosas, ni siquiera yo, quien portaba habilidades contra aproximaciones no deseadas, sabía con exactitud dónde se encontraba. Asmodeo, revélate. Desde una de las altas ramas de un árbol cercano, se oyó una voz. Por su tono, parecía que el que habló acababa de levantarse de una larga siesta. Estoy aquí, creador. Tumbado sobre una frágil rama, que sin dudar hubiera caído ante el más mínimo peso, se encontraba una oscura figura. Cuando lo miraba, realmente se parecía mucho a mi avatar, ahora mi nuevo cuerpo. Aunque esto no era de extrañar, pues este NPC pertenecía a mi misma raza de diablo. Supongo que realizaste la tarea que te ordené. El diablo, que tenía una estatura bastante pequeña, saltó del árbol y se aproximó a paso lento. 4 cuernos salían de su oscuro cabello, 2 de ellos tenían forma de espiral, y vestía una túnica de asesino negra, aunque su pálido rostro estaba al descubierto. Sí, creador, siempre realizaré el trabajo que me encomiende. Aunque me gustaría preguntar algo. La expresión facial del pequeño asesino no reflejaba ni el más mínimo indicio de duda o emoción, simplemente parecía aburrido. Adelante. ¿Por qué me mandó a matar a aquel anciano sin ser visto? ¿Por qué está interesado en esos humanos? Según las configuraciones que hice en Asmodeo, mi segunda creación, su karma era neutral. Esto fue con el motivo de que, si hacía que odiase a todas las criaturas que no fueran parte de Ragnarok, cabía la posibilidad de que realizase alguna estupidez movido por ese odio. Por ello, era mejor hacer que no le importase nada ni nadie, convirtiéndose así en un perfecto y eficiente asesino. Entonces, ¿acaso ahora se estaba preocupando por esos humanos? ¿O simplemente era mera curiosidad? Aún con esto en mente, respondí a su pregunta. Ese anciano era el líder de la aldea, sin él, deberán elegir otro líder. Si el plan inicial sale bien, y todos juran su lealtad a mí, no habrá problemas. Pero si se rehúsan, usaré a esa niña, Henriemot, para controlarlos. ¿Y para qué quiere controlar esa aldea? ¿Qué le mueve? Asmodeo seguía mirando con una cara de aburrimiento. Pensaba decírselo primero a Albedo, pero te lo revelaré a ti. El pequeño diablo se arrodilló de inmediato al oírlo. Es un gran honor para mí, creador. Di unos pasos hacia adelante, y observé las vistas alrededor de Aldea Carne, a la vez, comenté. Asmodeo, nosotros, Ragnarok, vamos a conquistar el mundo entero. Parecía que, por primera vez, los ojos del diablo asesino se abrían un poco, aunque sin perder la cara de dormido. Realmente asombroso, su poder, conocimiento y ambición no tiene límites. Por favor, deje que le acompañe en esta nueva misión. Claro, Asmodeo, no solo tú, sino que todos participarán en esta conquista, y tendréis vuestras propias tareas. Ahora, vayamos a Carne, debemos asegurarnos de que este primer paso salga lo mejor posible. Asmodeo asintió, y ambos nos dirigimos rumbo a Aldea Carne. Mientras volábamos, volvió a preguntar. Creador, nunca dudaría de sus actos, pero, ¿cómo sabe que esa niña no nos traicionará cuando obtenga lo que quiere? Miré al diablo de reojo, realmente tenía sentido lo que preguntaba, sin embargo. No te preocupes, Asmodeo, ella está convencida de lo que dije, y ya me he ganado su lealtad. ¿Cómo lo sabe? ¿Acaso la controló gracias a la magia de ilusión? Preguntó de nuevo. En parte sí, y en parte no. Asmodeo curvó ligeramente su cabeza para dar a entender sus dudas, pues su rostro seguía mostrando hastío. Solo le di un pequeño empujón alterando sus emociones negativas, y suprimiendo las positivas, al igual que hice con su hermana. El resto, fue cosa de ellas. Ya veo, respondió Asmodeo. Todo eso es muy complicado para mí, solo deme las órdenes y las cumpliré a rajatabla. Me reí ante el comentario. Está bien. Ya nos acercamos a la aldea, simplemente estate oculto como antes, hasta que te indique lo contrario. A la orden.
Los formidables guerreros que vestían las ropas que representaban al imperio de Baharut, gritaban y huían sin parar. Quizás si solo hubiese sido un solo oponente, lo hubiesen combatido hasta el final, pero sus números los superaban con creces. Más de 100 demonios habían aparecido de la nada, desatando el más profundo terror en el corazón de sus adversarios. En un principio, algunos aldeanos también huían despavoridos, no obstante, ninguno de los demonios les hacía ni el más mínimo daño, simplemente pasaban frente a ellos, o les ayudaban en caso de ser atacados, lo que les hizo simplemente permanecer inmóviles, en shock. El sonido de la carne siendo destrozada, quemada, y arrancada invadía el pueblo. A su vez, Henriette se encontraba aún algo alejada, admirando la maravillosa escena frente a sus ojos, junto a su hermana. Ambas habían perdido todo rastro de humanidad, y solo podían sonreír. La hermana mayor, alzó la oscura caja que sujetaba con ambas manos, y habló en voz alta. «Toma, aliméntate del sacrificio de mis enemigos». Se podía ver cómo las almas de los soldados llegaban, cubiertas en pena y sufrimiento, y se fusionaban abriéndola. Henry miró dentro de ella, ahí estaba, el previo que tanto ansiaba. Sin dudarlo, agarró la semilla con la punta de sus dedos pulgar e índice, para luego mirar a su hermana. Estaba inusualmente feliz, y en su rostro había una perturbadora sonrisa. «Vamos hermana, protégenos». Ante esas palabras, Henry finalmente ingirió la semilla. Al principio no sentía nada, hasta que su corazón comenzó a palpitar cada vez más rápido y fuerte. La oscuridad salía de cada uno de los poros de su piel. Cayó de rodillas por el dolor, y comenzó a gritar. Una oscuridad interminable se hacía cada vez más grande, cubriéndola por completo. Nemu se separó un poco de su hermana, admirando el capullo de oscuridad que se había formado en torno a ella. Tras un minuto, la oscuridad se desvaneció, y la que una vez fue la pacífica y alegre aldeana de Villa Carne, desapareció. Sus ojos estaban completamente vacíos, de sus manos salían garras feroces, en su espalda, un par de alas de murciélago se estiraban, y en su boca, afilados dientes. «Siento el poder correr por mis venas», decía Henry. «Ahora nadie nos molestará, y habrá paz, todo gracias a él. Le debo mi vida». Se sentía completamente invencible. «Vamos, subordinados míos, presentémosle al resto, al dios de la oscuridad, que gobernará justamente sobre todos nosotros». Un demonio, que parecía un coyote con alas de murciélago, se acercó como su ama había ordenado. Henry sujetó a su hermana, y se montaron en la bestia, que salió volando hacia el centro del poblado. Los soldados, aparentemente del imperio Baharut, habían sido aniquilados por completo, y los aldeanos que se habían refugiado en sus casas, salieron temerosos al ver cómo los demonios se habían detenido. La voz de Henry resonó por todo el lugar. «Aldeanos, compañeros, vecinos, por favor vengan a la plaza». Ante la conocida voz, muchos se preguntaron si realmente se trataba de la joven Henry, por lo que se reunieron allí. En la plaza del pueblo estaban los más de 100 demonios parados, sin moverse un centímetro. Encima de ellos, el demonio coyote movía sus alas, en cuya amplia espalda se encontraban las dos niñas. Se sorprendieron al ver que una de ellas tenía alas en su espalda, e irradiaba un aura oscura. «¿Qué significa esto?», preguntó uno de ellos sin demora. Henry ignoró la pregunta, con otra pregunta. «Estos son todos. ¿Dónde está el líder?». El mismo que preguntó antes, contestó. «Aquí estamos todos los supervivientes». «Es una pena», comentó Henry. «Atención a todos. Hemos sido salvados». No faltaban expresiones de duda y asombro entre los aldeanos, quienes miraban de reojo a los demonios. Como era bien sabido, estas criaturas tenían tendencia a la maldad, por lo que no podían siquiera creer por un segundo, que esta haya sido su salvación. Sin embargo, nadie podía refutarlo, pues ninguno de ellos les había hecho daño alguno, incluso les habían salvado de los soldados. Por esta misma razón, quedaron en silencio, en espera a lo que Henry debía decir. «Vecinos.
Estos demonios son buenos y nos han librado de los soldados que nos atacaron. Todo gracias a su invocador, nuestro gran salvador. Henry estiró sus brazos en alto, en dirección al cielo, justo donde una figura alada flotaba, portando una misteriosa máscara roja. La joven no le dio mucha importancia a esto, ya que dedujo que sería menos impactante para los aldeanos, y les asustaría menos. Por favor, denle la bienvenida y las gracias. Henry se detuvo en seco. Con toda la emoción del momento, se había olvidado de preguntar el nombre del demonio que la había defendido. No obstante, no fue necesario pronunciarlo, pues el Diablo Blanco continuó hablando. Mi nombre es Arex. Y he venido a salvaros de aquellos humanos, quienes se creen con la autoridad de dictar vida o muerte. Algunos pueblerinos quedaron traspuestos al oír la terrorífica voz que emitía la solitaria figura. Otros, se miraron incrédulos. ¿Es acaso realmente seguro confiar en un demonio? ¿No querrá nada a cambio? Nuestras almas quizá. Se oía susurrar. El demonio iba enmascarado, por lo que tampoco era buena señal, solo podían distinguir esos 4 largos cuernos, su cabello blanco, la tenebrosa cola que se movía en el aire, y las alas de oscuridad. El resto, estaba cubierto por una gruesa túnica negra. Por supuesto, este rescate no será gratuito. Habló el demonio. Sé que muchos de ustedes piensan en mi raza como una malvada. Pero les aseguro que no está en mis planes hacerles ningún daño. De repente, otra persona de los que estaban en la plaza gritó en voz alta. ¿Y qué nos dice de Henry Emott? Según la vemos, la has convertido en un ser como tú. Eso. De un momento a otro, se escuchó un ruido extraño que confundió a todos por un segundo, como si hilos se movieran por todo el lugar. Cada vez se oían más cerca de sus cabezas, hasta que el diablo pronunció palabra. Alto ahora mismo. Parecía algo molesto, pero algo pasaba, que parecía no decírselo a los propios aldeanos. Los sonidos cesaron, y Henry tomó la palabra. Escuchen, es cierto, me he convertido en un demonio. La joven Henry se posó en el suelo, y se dirigió a la gente que conocía. Pero créanme, yo lo decidí. Él nos salvó a mi hermana y a mí. Comentó mientras apuntaba con su dedo a su salvador. El señor Arex hubiera venido de todos modos a salvarles, se los aseguro. Henry se acercó a una de las ancianas, que aún tenía los ojos llorosos por la reciente masacre, y con cariño sujetó sus temblorosas manos. Él me ofreció este poder, y yo lo escogí libremente. Para protegerles en un futuro, para que todo este sufrimiento sin sentido pare de una vez. ¿No están furiosos? ¿No les parece injusto que los soldados, da igual de dónde sean, nos ataquen? ¿Hemos hecho algo para merecerlo? Sin que nadie se diera cuenta, el demonio movió lentamente sus manos, desperdigando por el entorno su magia. Los aldeanos comenzaron a emocionarse. Es cierto. Henry tiene razón. Esos soldados nos atacaron sin nosotros hacer nada. Entonces, al ver que su gente parecía convencerse de lo que decía, Henry subió la intensidad de su voz. Y ahora que ustedes han sufrido tanto, díganme vecinos y amigos. ¿Quién es la criatura malvada? ¿Los demonios, o los humanos? Los humanos. Los aldeanos comenzaban a gritar también. Es cierto. Y así, empezaron a vitorear el nombre de su salvador. Arex. Pero de lo que nadie podía darse cuenta, era que, tras esa máscara roja, el demonio sonreía con la más maquiavélica, maliciosa, y terrorífica de las sonrisas. Pasaron unas horas desde que todos los aldeanos de carne me juraron lealtad. Nombré a Henry Emott líder de la aldea, y ordené que ninguno de ellos revelase sobre lo que había ocurrido, más que un misterioso Magic Caster les había salvado. El plan inicial había sido un éxito, pero sentía algo extraño dentro de mí. Percibía que me había vuelto mucho más retorcido, cada vez que me preguntaba qué hacer, se me ocurrían las más perversas ideas que jamás pude imaginar antes.
Mi procesamiento de la información, planificación, y en general la inteligencia, parecía superior a la de antes, aunque no pudiese confirmarlo al 100%. Me apoyé sobre un árbol cercano, y continué observando la escena frente a mis ojos. Será mejor no pensarlo mucho más. Si mi creencia es cierta, supongo que será de ayuda en un futuro. Los aldeanos se encontraban llorando sobre la tumba de sus muertos, asesinados por los soldados. Lo que más me impactó fue ver a las hermanas Emot. En sus ojos no había rastro de pena, parecían un abismo oscuro. Me lo esperaba de Henry al ser un imp, pero ¿y la menor? Me pregunté mientras cruzaba mis brazos. Podría haber revivido a los muertos sin problema, pero no sería beneficioso. En algún momento llegará Gasef Stronov. Si no hubiera ningún muerto, sospecharía del ataque y mi tapadera daría al traste. Mi plan era convertir Villa Carne en una poderosa ciudad, a largo plazo. Gracias a esto, el bosque de Toby y sus criaturas quedarían bajo mi control, y me acercaría un paso más cerca de un plato más apetitoso. Miré hacia las montañas nevadas a lo lejos. A pesar de sentirme mucho más astuto e inteligente, durante los 12 años en Yggdrasil pensé en cuál sería mi objetivo aquí. Conquistar el mundo era la respuesta, pero la verdadera pregunta no era la meta, sino el camino. ¿De qué manera lo haré? ¿Cómo quiero gobernarlo? ¿Crearía una utopía como Momonga? No obstante, antes de responder a esta pregunta, recordé algo. Hace mucho tiempo, llegué a acumular tanto rencor hacia mi propia especie, la humana, que cuando soñaba con este mundo, no creí que llegaría a protegerla nunca. Y así será. Crearé una distopía. Todos los seres se doblegarán ante mi existencia, sobre todo, esos indeseables humanos. Mis ojos rojos brillaron más intensamente detrás de la máscara roja que portaba. Una mirada de odio extremo hacia cada uno de los aldeanos, excepto en uno, Henry. Ahora ella era un demonio, y aunque sintiera algo similar, era en mucha menor intensidad. Este mundo se convertirá en un infierno para los humanoides, y en el cielo para aquellas criaturas heteromorfas. La era del ser humano termina aquí. Moví un poco mi cabeza, estaba dejando que esa maldad absoluta me invadiera de nuevo, pero, justo en ese momento, me di cuenta de algo. Por primera vez en este corto tiempo que llevaba en el nuevo mundo, dejé que la maldad interior me cubriera. Es cierto. Me dije a mí mismo. Al recordar algo del pasado, me di cuenta de lo que realmente sentía. Yo siempre fui así. Desde antes de reencarnar, siempre pensé igual. No he cambiado. Siempre los odiaré. Poco a poco sentía como si cayese en un oscuro abismo sin fondo, hasta que, de repente, una voz me sacó de mis pensamientos. Esto, creador. Moví mis ojos y no vi a nadie, pero podía sentirlo perfectamente. Dime, Asmodeo. Los asesinos de 8 filos están aquí, uno de ellos quiere mostrarle sus respetos en nombre de los demás. Una figura arácnida se acercó. Es un gran honor poder conocerle, Lord Arex. ¿Conocer? Me pregunté. Nunca me han visto. En cierto modo es normal, no solía pasar mucho por su área, pero, de ahí a no conocerme. Entiendo que son de las tropas de apoyo. ¿Cuántos de ustedes han venido? 900, señor. Estamos esperando sus órdenes para atacar el pueblo. No será necesario, este pueblo ahora mismo ha caído bajo mi mando. Manteneos en los alrededores, y capturar a los soldados con túnicas de mago blancas que vendrán al atardecer. Tanto el asesino de 8 filos, como Asmodeo, se estremecieron. Creador, ¿cómo puede saber qué vendrá después? ¿Puede ver el futuro? Di una pequeña y disimulada carcajada, para luego contestar. Es posible. Pero no creas que por eso lo preveré todo. Habrá veces que no les diga algo o cometeré fallos, necesito que ustedes también piensen y ganen experiencia en la resolución de problemas. Ambos se inclinaron. Sí, señor. El asesino de 8 filos se despidió, y se fue a donde le habían encomendado. Mientras tanto, Asmodeo parecía hablar con alguien con el hechizo mensaje, para luego mirarme y decir. Creador, la señorita Albedo también quiere hablar con usted, parece algo preocupada y pregunta si puede venir a esta aldea.
¿Hay alguna emergencia? Pregunté algo agitado. Los guardianes estaban asegurando el mundo de Helheim para evitar que algún player haya viajado con nosotros. Si realmente había alguien tendría que abandonar la misión. Sin embargo, Asmodeo, con su tono calmado respondió: No, creador, todo está bien allá. Simplemente está preocupada porque le pase algo. Mi cuerpo volvió al estado de alivio de antes, aunque no por mucho. Ahora, Albedo estaba enamorada, y me lo hacía saber a cada momento. Comencé a reflexionar. Sería algo molesto en este momento, y además, la necesito allí. No quiero que, porque venga, Nazarit quede desprotegida. Entonces ordené a Asmodeo: Dile que se mantenga en Nazarit hasta que Helheim esté seguro, más tarde hablaré con ella largo y tendido. A la orden. Asmodeo se apartó a un lado y con el hechizo mensaje contactó de nuevo con Albedo. Mientras tanto, la joven Henriemot se acercó a donde estaba. Lorarex, ¿qué haremos ahora? Parecía algo preocupada. Era comprensible, pues en cierto modo, su vida acababa de cambiar por completo. Nada, estate alerta y si los demonios bajo tus órdenes observan algo, repórtamelo de inmediato. Por lo demás, haz lo que desees. Dije mientras me dirigía de nuevo al pueblo. Pasó una hora, en la cual simplemente había estado deambulando por el poblado. También pedí un par de mapas del continente, los cuales solo mostraban las naciones humanas. Finalmente, llegó la hora que había estado esperando. Henriemot se acercó a mí de manera agitada junto con muchos pueblerinos. Lorarex, se acercan soldados. Habló nerviosa. Ya veo, intuyo que no tienen las mismas armaduras que los anteriores, ¿no? Eso es correcto, son mucho más pobres. ¿Qué debería hacer? Llamo a los demonios para que los eliminen. Ni se te ocurra, ocúltalos, no deben ver lo que ha pasado aquí, solo les comentaremos sobre el ataque. El resto de aldeanos que vaya a la plaza. Una de las personas presentes habló con preocupación. ¿Qué pasará si nos atacan? No te preocupes, mi subordinado les protegerá. Todos mostraron rostros de confusión, quizás se preguntaban sobre el subordinado que acababa de mencionar, pues no fue revelado en ningún momento durante mi estancia. Asmodeo. Llamé en voz alta. Sorprendiendo a todos los presentes, el demonio apareció justo al lado de ellos, nadie se había dado cuenta de que estaba allí. De nuevo, tenía una cara aburrida. Estoy aquí. Bien, reúne a todos en la plaza y protégelos. También será mejor que luego sigas permaneciendo oculto, no quiero que vean demonios aquí. A la orden. Todos síganme. Las personas del pueblo se fueron con Asmodeo, quedando Henry y yo solos. Perdone Lorarex, pero, ¿no se asustarán al vernos también? No te preocupes por eso. Respondí con un tono calmado, a la vez que una aura mágica nos cubría por completo. Ilusión en masa, engaño de aspecto. Este era un hechizo de nivel 6, capaz de cambiar durante varias horas, el aspecto de una persona. En mi caso, podría haber simplemente cambiado mi forma con una de las clases que poseía, la de cambiaformas, sin embargo, esta clase no permite simular ser de otra raza. Henry adoptó su forma humana, mientras que yo simplemente oculté las zonas visibles de mi cuerpo, como los cuernos, la cola, y transformé mi rostro en uno más humano. Después de una corta espera, los jinetes aparecieron y se acercaron con lentitud. Cada uno llevaba armaduras distintas de cuero o cota de malla. Algunos llevaban casco, mientras que otros iban al descubierto. Realmente, se reflejaba con claridad la baja calidad de las armaduras, en comparación con las de los guerreros anteriores. Ninguno se veía excesivamente nervioso o asustado, y nos miraban sin mucha curiosidad, como dos aldeanos normales. Sin embargo, alguna mirada era atraída hacia mi particular máscara. De entre las filas, un hombre emergió hacia nuestra dirección. Así que ese es Gasef Stronov. Tenía ganas de conocerlo en persona. El capitán de los soldados, habiéndose posicionado al frente nuestro, anunció su llegada. Soy el capitán guerrero del reino de Reestice, Gasef Stronov.
Bajo las órdenes de su majestad el rey, he venido a combatir contra los soldados del imperio que se han visto por estas zonas. Tras ello, Gazef me miró. ¿Es usted el jefe de la aldea? Se equivoca, capitán guerrero, la jefa es ella. Respondí señalando a Henry con mi mano. Gazef miró a Henry, moviendo sus ojos rápidamente de arriba a abajo, evaluándola. Me disculpo. Entonces, ¿quién es usted? Mi nombre es Arex, soy un lanzador de magia. Pasaba por esta zona cuando un grupo de soldados atacó el pueblo, solo vine a ayudarlos. Gazef bajó de su montura, y se reverenció levemente. Gracias por salvar este pueblo, no sé cómo compensárselo. No es necesario tanta formalidad. Simplemente actué por la recompensa que el acto podría darme. ¿Es usted un aventurero entonces? Preguntó Gazef dudoso. Era posible que, si contestaba afirmativamente, usaría eso para ofrecerme un encargo que no pueda rechazar como aventurero, descubriendo así, que esta no era mi verdadera identidad. No, simplemente pasaba por aquí. Ya veo. Bueno, de todos modos, podrían contarme lo que ha sucedido aquí. En resumen, simplemente expliqué que los soldados habían sido aniquilados por mí, y que el jefe de la aldea murió en el ataque, nombrando los aldeanos a la joven que más ayudó con la evacuación inicial que hicieron. Entiendo lo que ha ocurrido, dijo Gazef mientras asentía, y volvía a mirar de reojo a mi máscara. Desde mi punto de vista, se notaba que no se fiaba del todo. Dígame, señor Arex, ¿qué es esa máscara? Soy un lanzador de magia, y esta máscara es un ítem que me ayuda. ¿Puede quitársela? Por supuesto, lo haré durante unos segundos, pues esta máscara mantiene mi maná controlado. Con una de mis manos, retiré mi máscara. Lo que todos los que estaban allí vieron, fue un rostro totalmente humano, rubio con los ojos verdes, algo normal por las naciones vecinas. Una mirada de alivio se mostró en el rostro del capitán guerrero. La verdad, es que es muy cauteloso, pensé mientras evaluaba cada uno de sus movimientos. Volví a ponerme la máscara, y Gazef continuó hablando. Me gustaría que me contasen todo un poco más a detalle, y si no es molestia, podrían darnos un lugar para descansar. Henry habló con una falsa sonrisa. Claro. Pueden ocupar las casas de los fallecidos, de todos modos, ya nadie las usará por ahora. Sin embargo, antes de que nos adentráramos en el pueblo, uno de los soldados vino respirando con fuerza, como si acabase de estar corriendo durante varios minutos a máxima velocidad. Señor, soldados enemigos están rodeando la zona. Fuimos rápidamente a una de las casas para observar a los enemigos. Varios soldados con túnicas de mago se posicionaban alrededor de la aldea junto con sus arcángeles de fuego. Hay mucha gente. Hablaba el capitán guerrero. Y encima hay ángeles, esto es muy problemático. Es probable que pertenezcan a la teocracia. Gazef miraba por una de las ventanas, examinando a los enemigos, y buscando el punto más débil por el que atacar. Pero había un problema, a Gazef no se le permitió llevar los tesoros del reino, capaces de hacerle realmente poderoso. Solo contaba con unos pocos soldados, y su propia habilidad. Además, tampoco deseaba que la gente de carne sufriera otra desgracia. Suspiró con fuerza, y se dirigió a mí. Señor Arex, ¿podría contratar sus servicios? No hubo una respuesta inmediata, pero tras pensarlo un tiempo, contesté con otra pregunta. ¿Qué ofrece? Su pago será satisfactorio, se lo aseguro. Perdóneme, capitán guerrero, pero yo no soy habitante de este reino, si quiere mis servicios, no les saldrán baratos. Gazef se llevó una de sus manos a la barbilla, y luego contestó. ¿Qué le parecen 2000 monedas de oro? Eso es bastante. Respondí. La ocasión lo merece, señor Arex. Sería inútil intentar pedir algo como lo que hice con Henry, Gazef Stronov lo rechazaría y moriría por su patria. Por otro lado, podré utilizar ese dinero para Sebas, cuando lo mande a buscar información del reino. Está bien, capitán guerrero, sin embargo, el pago deberá enviarlo a esta aldea, y yo mismo lo recogeré.
No puedo desviarme de mi viaje. El capitán guerrero agachó la cabeza. Muchas gracias, señor Arex. Bueno, pues iremos ahora a la batalla. Gazef se dirigió al segundo al mando de la operación y procedió a contarle el plan inicial, no obstante, interfería en la discusión. Sir Capitán Guerrero, por 1000 monedas más, me ocuparé yo solo de los enemigos, ustedes pueden quedarse aquí protegiendo a los pobladores. Al principio, Gazef mostró algo de asombro, pero su intuición decía que la persona frente a él estaba a otro nivel, por lo que no tuvo más que aceptar la oferta. Además, era bastante beneficioso para él, en el caso de que perdiera, él remataría a los soldados restantes. Lo dejaré en sus manos. Gazef se quitó uno de sus guanteletes y extendió su mano hacia mí. Dimos un fuerte apretón y Gazef concluyó diciendo: le deseo suerte, señor Arex. Gracias, capitán guerrero, estaré esperando la recompensa. Me situé en el aire, encima de donde se encontraban los soldados teocráticos. En condiciones normales, no hubiera aceptado la proposición de Gazef. No era un cazarrecompensas o un aventurero, pero era mucho mejor aprovechar la ocasión para sacar un beneficio, en este caso, el dinero se lo daría Sebas y Solution Epsilon, así no debería preocuparme en un largo tiempo. Una voz se oyó al lado mío. ¿Quiere que me encargue de estos humanos, creador? No, solo avisa a los asesinos de 8 filos, que capturen a los soldados y los envíen con Neuronist. Está hecho, señor. Bien, ahora ve a proteger a los soldados. Sin respuesta, la presencia de Asmodeo se desvaneció por completo. Crucé mis brazos y empecé a reflexionar. Y bien, ¿cómo debería hacerlo? Jugaré un rato con ellos, así podré probar más cosas. Tampoco debería luchar cuerpo a cuerpo, se supone que soy un lanzador mágico. Bueno, tampoco hará falta eso, comencemos adaptando los alrededores. Un círculo mágico salió de la palma de mi mano. Estafador de los 5 sentidos, campo. Una cúpula transparente, que nadie podía ver, se colocó alrededor de los enemigos. Perfecto, eso hará que los del pueblo, si ven algo, vean un combate distinto al que habrá en realidad. Ahora, los alrededores. Estafador de los 5 sentidos, entorno. El lugar alrededor de los teocráticos, que originalmente era una pradera y un poco de bosque, de repente se transformó en un gélido páramo helado. Los enemigos quedaron absortos ante tal incidente. ¿Qué ocurre? Hemos sido enviados a otro lugar, decían poco a poco más histéricamente. Nigund Gridluin, capitán de la escritura de luz solar, no quedó más tranquilo. ¿Qué estáis haciendo? Es imposible. Los arcángeles de fuego no podían moverse, el hielo los ralentizaba, y los magos comenzaron a emitir hechizos de fuego para calentarse. Sus manos temblaban incluso con las armaduras ligeras puestas. ¿Qué está ocurriendo? Reí cuando observé a los soldados tan nerviosos, me parecía muy divertido ver cómo las personas iban cayendo en la desesperación. Esto aún no termina. Estafador de los 5 sentidos, pesadilla. El hielo que les rodeaba se volvió rojo, como si el líquido del que estaba compuesto se tratase de sangre, a la vez que el cielo se tornaba totalmente negro. Entonces fue el momento en el que decidí presentarme. Buenas noches. Escritura de la luz solar. Los soldados, asustados y atemorizados por lo que no entendían, me observaron levitando. Entre ellos, Nigund habló. ¿Quién eres tú? No hará falta que diga mi nombre, de todos modos, lo que os espera será un infierno en vida. Nigund, algo nervioso, habló a sus soldados. Matadlo ya. Si es él el que nos ha mandado aquí, debemos derrotarlo y reportar a los superiores. Gracias a lo comentado por el capitán, recordé que los espías teocráticos estaban observando la batalla. Es cierto, no quiero que se inmiscuyan en lo que no les incumbe. Bloqueo de observación. El hechizo se activó, y una pequeña grieta en el aire apareció. De repente, los ángeles y magos enemigos comenzaron a lanzar toda clase de hechizos. Bolas de fuego, ácido, espadas de arcángeles, etc. Dejé que todos impactaran.
Un espeso humo se formó a mi alrededor. Mi Gunda parecía algo aliviado, era imposible que nadie sobreviviera a eso, sin embargo. Me encontraba de pie, incólume, lleno de energía, lo que le hizo dudar más a la escritura. «Maldita sea, muere ya», gritaba Nigun. Su comportamiento era algo distinto del que recordaba, aunque era normal. En cuestión de segundos creía que lo habían teletransportado a otro lugar, y de la nada le atacaba una figura que no conocía. En su lugar, yo también estaría histérico. Los arcángeles son molestos. En un parpadeo, uno de los soldados desapareció, y se colocó frente a mí en el aire. Vamos a ver, me gustaría probar la transformación demoníaca por hechizo. En Helheim lo probé sin un cuerpo, y la invocación duró solo 2 días. Veamos qué hace uno con un cuerpo residual. Coloqué mi mano tapando su boca para que no gritara. Conjurar demonio de nivel medio. Caballero del infierno. La misma masa roja que apareció la otra vez, se formó de nuevo. Sin embargo, esta cubrió al mago mientras se retorcía del dolor. Cuando terminó la transformación, se observaba un grotesco demonio de 2 metros de altura, cuernos blancos, y escamas rojas. En su espalda había una gran espada de huesos que desprendía las llamas de un rojo intenso. La invocación cayó al suelo, y miró con odio a los enemigos. Arcángeles, atacadlo. Caballero del infierno, masacra solo a los arcángeles. Los arcángeles se pusieron en marcha, apuntando sus espadas de luz hacia el demonio, pero, desafiando su tamaño, este se movió con extrema velocidad. Balanceó su espada de huesos de un lado a otro, cortando a todos los ángeles que se acercaban, cubriéndolos de llamas rojas, y haciéndoles desaparecer. No importaba cuántos arcángeles invocasen de nuevo, el demonio los eliminaba. Además, también eran afectados por la ralentización del entorno. Cuando los magos se quedaron sin más mana para invocar, desesperados, lanzaron hechizos y piedras al demonio. En vano, algunos intentaron escapar, pero una pared invisible no les dejaba. La penúltima línea de defensa de los teocráticos, el Principado de Observación, atacó al caballero demonio con su garrote, pero fue detenida con una de sus manos y, con la otra, cortó por la mitad al Principado con un solo movimiento. No puede estar pasando esto, decía Nigun desconcertado. El sudor caía por su frente, no podía creerlo. ¿Acaso estoy soñando?, susurraba. Sin más, me preguntó con voz trémula. ¿Tú qué eres? Las comisuras de mis labios se elevaron y retiré mi máscara, mientras cambiaba a mi forma de demonio otra vez. Se podría decir que yo soy el rey del infierno. Nigun no pudo articular palabra. ¿Un demonio? Capitán, ¿qué hacemos? No podemos escapar. Piensa por ti mismo, maldito, dijo enfadado. Aún quedaba una posibilidad, el arma secreta que solo él conocía, y que le había sido otorgada por sus superiores. Sacando un cristal de su túnica, habló con ferocidad. Entonces, solo el más poderoso ángel podrá vencerte. Era su única esperanza. Si este monstruo seguía suelto, intuía que el mundo entero podría desmoronarse. Si no conociese la existencia de los héroes de la escritura negra, quizá incluso se habría desesperado. Observa el poder del dominio de autoridad. Me quedé inmóvil ante la proclamación del hechizo. Nada me entusiasmaba más que imaginarme sus caras de desesperación cuando derrotase a su ángel más poderoso. Un conjunto de alas brillantes iluminaron el lugar, cubierto de una armadura blanca y celeste. Podía sentir repulsión ante este ser tan divino. Los soldados recuperaron su esperanza, y admiraron con adoración a lo que ellos creían la encarnación de la bondad. Oh, estamos salvados. Sin perder más tiempo, Nigun ordenó el ataque. Ataque divino extremo. Que la bondad acabe con la maldad. Un rayo de luz atravesó el cielo, desquebrajando el hielo alrededor e impactando directamente en mí. Oh, así que esto es lo que se siente al recibir daño divino. Necesitaba comprobarlo. En Yggdrasil, mejoré tanto mis habilidades demoníacas, que los hechizos divinos me afectaban en mayor medida que lo normal. Aún así, ese ataque de tan poco nivel ni siquiera podía marcarme.
El hechizo acabó, y una desesperación mayor a la de antes recorrió los cuerpos de los enemigos. Seguía vivo, y no pude aguantar mi sonrisa. Ya sé, tú eres un dios demonio. No hay forma de que soportes ese ataque. Corrosión oscura. Una esfera de pura oscuridad se formó en mi mano, y cruzó el lugar hasta llegar al ángel. En un solo instante, engulló al dominio de autoridad, y se disipó en la nada. No. Me niego a aceptarlo. No eres un dios demonio. Quizá un rey dios demonio. Ese título me enorgullece, pero si tantas ganas tienes de describirme, puedes considerarme como la maldad más ancestral y absoluta. Ya que, ni siquiera un dios demonio se podría comparar conmigo. Migund quedó mudo. En fin, creo que es hora de que acabemos el juego, les mostraré el verdadero infierno. Abismo interminable, nivel 1. Gran tumba subterránea de Nazarick. 15º piso. Sala del trono. ¿Por qué Lorarex? Debió haber llevado más legiones allá afuera, o avisar a algún guardián para protegerle con su vida. Comentó Albedo, no con furia, sino con preocupación. Al parecer, le molestó que fuera a la superficie sin las medidas necesarias. Cierta parte podía comprenderla, pero no podía permitir que se gaste tiempo en preparaciones. Cálmate Albedo, Asmodeo estuvo protegiéndome a cada rato. Eso es cierto, pero Albedo veía a Asmodeo como alguien perezoso y despistado, por lo que no le veía como un guardaespaldas ideal. Sin embargo, ella no conocía su verdadera configuración. A pesar de parecer siempre aburrido o dormido, esto solo era una fachada. Siempre está atento a cada situación, e incluso, muestra curiosidad por las cosas que no entiende. En fin, pasemos a otro tema. Quería informarte de mi meta. A la orden. Albedo me miró a los ojos, y esperó a que explicase. Vamos a conquistar el mundo entero. La supervisora abrió los ojos de par en par, hasta que comenzó a saltar de alegría. ¡Oh, qué espectacular meta! Se nota que es el gobernante supremo y la persona que más quiero. Por favor, déjeme servirle en esta nueva tarea. Ante esta eufórica y el exceso de halagos que día tras día escuchaba, dije en mi mente. Espero que todo esto no se me suba a la cabeza. Al contrario que Momonga, yo no tengo supresión emocional. Asentí ante la petición de Albedo, y pregunté antes de continuar explicando. ¿Asegurasteis el mundo de Helheim? Sí, Lorarex, el mundo está bajo nuestro dominio, y hemos creado una red de información clara entre Fatua, Demiurge, Wolfgang, yo, y el resto de sirvientes de menor rango. Perfecto, ya que ahora comenzaremos nuestras incursiones a la superficie. Mi objetivo inicial es Errantel. Albedo con duda preguntó. Perdone milord, pero no sé qué es eso. Oh, es cierto, no te lo dije. En mi visita a lo que será nuestro primer territorio en la superficie, la aldea Carne, conseguí esto. Del inventario, extraje un par de mapas de los países vecinos. Acércate y observa. Albedo dio unos pasos hacia adelante, y se inclinó para ver mejor el mapa. El olor de su perfume embriagó por unos segundos mi olfato. ¿Cómo se nota que es una súcubo? Pensé. Mi dedo índice se colocó en el centro del mapa. ¿Ves? Aquí está la entrada a Helheim. Luego, se movió hacia el oeste. Este es el reino de Re Estice. La ciudad más cercana aquí es Errantel. Tras eso, apunté al noreste. Aquí está el imperio de Bajarut. Y luego en el sur está la teocracia. Más tarde te daré un informe a detalle de lo descubierto, pero en líneas generales, estos tres países están en conflicto. Ya veo, es impresionante la de información que ha recolectado en tan poco tiempo. Albedo se volvió a retirar dando un par de pasos hacia atrás. ¿Cómo deberíamos proceder entonces? Comencé a explicar las tareas iniciales que tenía en mi mente. En cuanto a Sebastián, Solution y Saltear, sus misiones iban a ser idénticas a las que recordaba de la historia original, y así se lo hice saber a Albedo. Además, también le di a conocer la recogida del dinero de Gasef Stronov.
No se preocupe, amo, se lo comunicaré más tarde. Bien. Ahora, iré a Errantel y me haré pasar por un aventurero. Ante esta tarea, Albedo no pudo callarse. Pero, Lord Arex, no puede salir sin escolta. Por favor, reconsidérelo. Poco a poco, comenzaba a molestarme la sobreprotección de Albedo, pero era algo inevitable. No obstante, como si de magia hubiese sido, las puertas de la sala del trono se abrieron, dejando pasar a las dos personas que más podrían ayudarme. Demiurge y Wolfgang Scheider. Al vernos, Demiurge no pudo ocultar su curiosidad. ¿Qué sucede? La molestia que sentía del anterior comentario, hizo que no quisiera volver a repetir todo, por lo que mandé a Albedo hacerlo. Ya veo, así que eso sucedía. Demiurge se acercó a la oreja de Albedo, y susurró unas palabras. Para cuando terminó, Albedo había dejado de lado su preocupación, y dejó de dar problemas. Está bien, Lord Arex, no insistiré más, pero al menos llevé a alguien con usted. Vale, pensaré a quién llevaré, y te lo comunicaré antes de irme. Wolfgang, quien no había dicho nada por el momento, dio a conocer su satisfacción con conquistar el mundo diciendo: es magnífico, déjenos ofrecerle el mundo entero. Oh, mi creador. Asentí de nuevo en un breve movimiento, y justo recordé algo. Por cierto, Albedo, he asignado a Asmodeo para que cuide la aldea. Mándale 200 asesinos de 8 filos para respaldarle, y que así puedan hacer turnos. A sus órdenes. Respondió inclinándose. Bueno, pues ya que están ustedes tres aquí, comenzaremos con los planes iniciales. Y así, los preparativos de la conquista mundial comenzaron, y con ellos, la aventura que tanto ansiaba.